Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo número 1. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo número 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Nuestro tema para esta tarde se titula Una obra de la gracia de Dios. Una obra de gracia, una gracia sublime, gracia gloriosa. ¿Qué es gracia? Estamos por definir en palabras simples. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gracia? Básicamente es recibir lo que no merecemos. Es un favor inmerecido. Eso es gracia. Cuando hablamos de gracia, pensamos en dos tipos de gracia. Hay una gracia común, que no es común en el sentido de que es trivial, sino que su alcance es general a toda la humanidad. Pero también hay una gracia especial, que está dedicada a los electos de Dios, aquellos que vienen a la fe, que es la gracia salvadora. Aquellos que experimentan el poder transformador del Evangelio. Y esa gracia, los efectos de esa gracia salvadora, es precisamente una transformación, es un cambio. Es algo que tiene un antes y un después, y se refleja, en primer lugar, en la renuncia precisamente a esa antigua vida que antes amábamos, a esa antigua manera de ver la vida que nosotros teníamos, a ese concepto de la existencia que abrazábamos. Pero ahora, por otro lado, esta transformación nos lleva a adoptar una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva manera de entender la existencia y situaciones que nos llevan a comprender realmente qué significa la vida cristiana. Y la fuente de esta gracia es nuestro Salvador Jesucristo, el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, se humilló y finalmente fue a la cruz del Calvario para precisamente nosotros podamos recibir aquel favor inmerecido, aquello que no merecíamos. Gratuito para nosotros, no hay costo que dar, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos merecer, no hay nada que pueda venir de nuestros propios esfuerzos o méritos. Es gratuito para nosotros, pero para el Señor tuvo un gran costo. Que sea gratuito para nosotros no significa que para Cristo no haya significado el sufrimiento más grande que un hombre puede experimentar allí en la cruz del Calvario, cuando las consecuencias del pecado, la ira de Dios sobre la maldad, fue cargado sobre él allí en la cruz. Así que esto es gracia, un favor inmerecido, recibir lo que no merecíamos, recibir aquellas cosas que estaban lejos de nuestro alcance, hacerlo gratuitamente, y las implicancias y consecuencias de esto son un cambio, una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón. Y aquí tenemos precisamente una obra de gracia en el pasaje que leímos. Tenemos aquí un ejemplo, una ilustración de precisamente esto que acabo de hablar, gracia salvadora. Se nos ilustra por medio de esta historia de David y un hombre llamado Mefiboset. Pero para entender un poco el contexto, vamos a ir hace aproximadamente 3000 años atrás, porque las situaciones no eran como hoy en día. Habían reyes, dinastías. Entonces, cuando una dinastía o el rey moría, lo que ocurría es que la que venía a continuación se encargaba de matar a todos aquellos que eran herederos de aquellos reyes, de tal manera que no hubiera ningún cabo suelto de que alguien pudiera después querer usurpar el trono o reclamar derechos sobre el trono que otro estaba ocupando. Así que toda la familia del rey era exterminada, era asesinada, de tal manera que el nuevo monarca y su dinastía pudieran ellos estar tranquilos gobernando. Entonces nos encontramos con una realidad. La familia del rey que moría, con justa razón, sentía miedo, sentía temor, y tenían más que suficientes razones para estar asustados, porque la consecuencia de que su familiar, que era rey, muriera, era que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser asesinados, iban a ser quitados del escenario de esta tierra. Así que lo que tenemos aquí en el contexto precisamente es que un rey había muerto. Su nombre era Saúl. Al final de Primera de Samuel encontramos allí la muerte de Saúl y de sus hijos, y ahora otro rey había comenzado a reinar. Su nombre era David. Él había llegado a ser rey de Israel.
Entonces, en ese escenario tenemos a la familia de Saúl, el antiguo rey, que básicamente lo que hizo fue huir. Básicamente lo que hizo fue arrancar, porque sabía que la consecuencia inmediata era ser muertos. Y ellos creían que David iba precisamente a ser como uno de aquellos reyes que estaban alrededor del pueblo de Israel. Saúl había sido el primer rey. Así que entendían que el segundo rey iba a actuar conforme actuaban los reyes que estaban alrededor del pueblo de Israel. Así que ellos salieron arrancando. Y aquello lo encontramos en el capítulo 4 de segunda de Samuel, en el versículo número 4. Dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl. Entonces lo que ocurrió acá, que su nodriza, su cuidadora, aquella que estaba a cargo de este niño, lo tomó y huyó. Porque básicamente sabía que eventualmente lo que venía ahora era la muerte. Así que tomó a este niño y huyó. Y mientras iba huyendo, asustada por la realidad que se le venía encima, se le cayó el niño y ese niño quedó cojo, quedó lisiado. Y el nombre de este niño en ese tiempo era Mefiboset. Entonces, llegamos aquí ahora al capítulo 9, habían pasado ya varios años, tal vez 15 o 20 años, y este hombre era inválido. Así que de la casa de Saúl ya no había vestigio, excepto este nieto del rey que estaba oculto, escondido en un lugar remoto, tal vez pensaba inalcanzable para el nuevo rey, de tal manera que él pudiera estar oculto allí. Y por otro lado vemos al nuevo rey, a David, el punto, en la cúspide de su reinado. Popularidad, el reino había crecido en los años que llevaba como rey. Había una paz que se había ganado a costa de batallas, de guerras contra otros pueblos. Todavía no había sufrido derrotas. Había una buena economía. Y la conducta de David todavía era intachable. De hecho, es bastante curioso, no es mi tema hoy día, pero aquí lo vemos y vamos a ver cómo él ilustra bondad. Y en 2 capítulos más adelante, él va a ser el autor intelectual de un crimen. Entonces, hasta este punto, David estaba intachable, no había ocurrido lo de Betsabé, su reino estaba expandiéndose, todo iba bien. Entonces, en un momento se sentó, estaba tal vez en su trono, y comenzó a meditar en los éxitos que él estaba alcanzando. Todo iba de viento en popa, maravilloso. Las cosas fluían, la economía, el gobierno, el reinado, todo aquello iba maravilloso. Pero en un momento de su recuerdo, él fue mucho más atrás y se acordó de su amigo a quien él amaba, el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Y esos recuerdos ahora le llevan a preguntarse acerca de si había algún descendiente por la promesa que él había hecho. Y llegamos aquí al verso 1. Dijo David entonces: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y aquí empezamos a ver la gracia, la bondad ilustrada en el carácter de David en esta historia. Es una pregunta llena de gracia, es una pregunta llena de bondad. Es como si él preguntara: ¿habrá alguien de la casa de Saúl, estos que deberían ser mis enemigos, estos que deberían morir por ser parte de otro reinado? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo, en vez de matarlo o perseguirlo, a quien yo pueda mostrar gracia o misericordia que yo he recibido también de parte de Dios? Esa es la pregunta que David estaba haciendo. Pero piensa en las implicancias de esta pregunta. No está preguntando si hay alguien que lo merezca. No está preguntando si hay alguien que ha hecho algo que merezca su misericordia, merezca que él le pueda extender el cetro de bondad como rey. O si hay alguien que cumple los requisitos. Simplemente su pregunta apunta: ¿ha quedado alguno? ¿Habrá alguien por ahí? ¿Habrá en algún lugar tal vez escondido, aún escondido de mí, que sea de la casa de Saúl, a quien yo pueda mostrar mi bondad, mostrar mi amor? Entonces llegamos al verso 2, donde vemos a un siervo de la casa de Saúl. Él no era familia de Saúl, por lo tanto no estaba sujeto a estas leyes de los pueblos extranjeros, que cuando moría un rey lo asesinaban, así que él estaba por ahí. Así que lo llamaron. Él vino a donde David, y el rey le pregunta acerca de si él era la persona que estaba buscando, porque tenía una pregunta que hacerle. Y esa pregunta está en el verso 3.
¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Entonces él responde y dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, un nieto de Saúl. Como diciendo, mira, hay un hombre allí, ya tiene 20 y tantos años, es un joven, un adulto, hay alguien por ahí, pero la verdad, David, es que no creo que te interese. Es un joven, está en el vigor tal vez de su fuerza, de su edad, pero yo no quiero que tú quieras mostrar la bondad a este hombre porque él es lisiado, él está incapacitado de muchas cosas. Eso es lo que dice él aquí. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero aquí dice como lisiado de los pies. Esto no es lo que tú buscas seguramente. Tal vez quieres alguien para que dirija tus ejércitos, o tal vez quieres alguien para que dirija alguna parte del reino, o se haga cargo de alguna parte del territorio para que lo trabaje, para que se encargue, o para poder hacer algún tipo de ayuda al reinado. Entonces él piensa en eso y dice, hey, es lisiado, no te sirve. Así que hay alguien por ahí, pero no creo que tú quieras mostrar tu bondad, no quiero que tú quieras mostrar tu misericordia a él. Es alguien que está lisiado de los pies. Y mira aquí en el versículo 4. Vamos avanzando porque la gracia, la bondad y la misericordia ilustrada aquí es tremendamente hermosa. El rey escuchó esas palabras. El rey escuchó la realidad de este hombre. Era lisiado. Era alguien que no tenía mayor significancia para el siervo Siba y tal vez para la mayoría de las otras personas. Y el rey hace una pregunta que nos debe a nosotros hacer entender aún más lo que la gracia es y lo que la gracia significa. Él no se preguntó, ¿qué tal mal está? Él no se preguntó, mira, dime, ¿qué nivel de daño tienen las piernas? Tampoco le pregunté, oye, ¿puede caminar algo siquiera? ¿O crees que me puede ayudar? ¿O crees que sea alguien útil? Simplemente David quiso saber dónde estaba. Versículo número 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me interesa lo demás, no me interesa la condición en la que está, yo quiero saber dónde él está. Y además se nos muestra el lugar donde estaba. El Siba le responde en el verso 4. He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa lugar estéril. Era una tierra que no servía ni para poder apacentar los animales, ni para sembrar. Era un lugar que no tenía ninguna utilidad. Tal vez era una tierra gredosa, como hay en algunos lugares, camino a Chorcholo, en Chorchol mismo. Recuerdo donde vivía mi abuelita. Un terreno no era un terreno pequeño, pero estaba simplemente sin hacer nada, porque no servía para plantar absolutamente nada. Así que era un terreno inútil, un terreno que no traía ningún tipo de cosa, sino escasez. Era un terreno desaprovechado, porque no había nada que aprovechar allí. Así que ese tipo de lugar era donde estaba precisamente Mefiboset. Él estaba arrancando, estaba oculto. Y tal vez él pensaba, el último lugar donde David me buscaría ha de ser aquí, en la tierra de Lodebar. Esta tierra sin ninguna utilidad. Pero aquí en el verso 5 entonces, vemos una vez más la bondad de David hacia este hombre. Porque pensemos en Mefiboset. En este hombre lisiado, este hombre que no podía moverse o dependía de otras personas. En primer lugar, David lo manda a llamar en el verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. David lo manda a llamar, lo manda a buscar y él no podía negarse al llamado del rey. Era un llamado irresistible. Era algo que no podía ser rechazado. Él debía presentarse delante del rey que lo estaba llamando. Así que pensemos en Mefiboset, pongámonos en la piel de Mefiboset. Él no sabía que David quería mostrar bondad hacia él. Simplemente él vio llegar los carruajes, vio llegar los soldados y escuchó a personas, ¿dónde está Mefiboset? El rey lo quiere ver en este momento. Es indudable que podemos pensar que Mefiboset sabía por qué habían huido. Su nodriza le contó la historia, por qué habían tenido que arrancar de aquel lugar. Así que obviamente el temor se debió haber hecho presa en su mente. El miedo. Durante todo ese viaje,
hacia Jerusalén, en su mente tal vez estaba fraguándose la idea: voy a morir. El rey me quiere tener allí para cortar cualquier cabo que pueda estar suelto de Saúl. Así que pensamos en él entrando en el palacio, tal vez siendo llevado por otros, o con mucha dificultad avanzando, muy preocupado, muy asustado. Y tal vez está a punto de llegar donde David. Y aquí lo vemos entonces mostrando precisamente esto. En el versículo número 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y él simplemente respondió a David: he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. No hay nada más que yo pueda dar. Esta es mi condición. Es como diciendo: mira, David, yo sé que debiera morir. Esta es la tradición de los pueblos extraños, de los pueblos vecinos. Ese tal vez es mi destino natural, pero aquí estoy como tu siervo. Pensemos en Mefiboset. Y vamos al versículo número 7. Cuando David tal vez vio esto y le dice a Mefiboset: no tengas temor, no tengas miedo, no estés asustado, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué hermosas palabras son estas. Y de hecho, te acordarás de Juan capítulo 14, cuando nuestro Señor a sus apóstoles asustados les dice: no tengas temor. Cuando Él debería estar siendo consolado, iba camino a la cruz del Calvario, Él debía consolar a sus discípulos que estaban asustados. Vemos al ejemplo de Pedro, luego de que Cristo había muerto, cuando volvió a pescar, y estaban ahí con sus amigos en Juan 21, y entonces se presenta el Señor, está a la orilla, y llega y debía conversar con Pedro. Tal vez Pedro estaba asustado, porque recordaba que le había negado, recordaba lo que había pasado allí durante el juicio del Señor. Así que Jesús lo mira, y antes de él empezar a hacer esas preguntas: Pedro, ¿me amas? Dice que el Señor esperó y le dijo, esperó que se alimentaran, esperó que ellos comieran, esperó que ellos tomaran desayuno. Y dice el texto: una vez que hubieron comido, Jesús empezó a interrogar a Pedro, alimentando su cuerpo y preparándolo para aquello que iba a venir. Y aquí también vemos esto ilustrado, que es el Evangelio mismo. No tengan temor. Este hombre estaba bajo condenación. Oye estas palabras dulces, estas palabras bondadosas. El hombre que pensaba que iba a morir, que pensaba que había sido llamado para ser castigado, ahora iba a ser llenado de bondad, le iba a ser dado un lugar de honor, un lugar de importancia en el reino y en el seno de la familia de David. Mira lo que dice el verso 9. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Así que iba a ser lleno de bondades, pero además iba a participar del círculo íntimo de David. Versículo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo número 13, nos habla de que él iba a comer a la mesa de David. Aquello no es otra cosa que un privilegio de aquellos años, porque Mefiboset iba a ser como un hijo. Iba a tener cercanía, iba a tener comunión diaria, comunión constante con David, al poder estar sentado a la mesa del rey. Verso 7, ya lo leí. Verso número 10. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo número 11. Comerá, dijo el rey, a mi mesa como uno de los hijos del rey. Iba a ser adoptado en el contexto de la familia del rey. Versículo número 13, porque comía siempre a la mesa del rey. Esta es una escena hermosa. Es una escena realmente sublime, es una escena que está llena de gracia. En pocos versículos se nos ilustra la gracia de una manera realmente maravillosa. Estaba lejos, estaba apartados,
estaba bajo condenación, estaba por naturaleza condenado, pero ahora recibía bondad, recibía provisión. Sin merecerlo, Él recibió amor incondicional. Queridos amigos, eso es gracia. Un favor inmerecido, recibir lo que no merecíamos. Él podría haber sido considerado como un enemigo, pero muy por el contrario, fue tratado de una manera completa y absolutamente diferente. Es una hermosa y maravillosa historia donde podemos ver una obra de gracia. Y la pregunta para nosotros es, es una hermosa historia, es algo que nos muestra y nos alienta en muchos sentidos, pero ¿qué nos dice? ¿Qué podemos aprender de estas cosas también? ¿Cómo podemos verlo en nuestra propia realidad? Porque hay una verdad en esta historia. Esta historia no es una historia ajena. No es algo que ocurrió hace, 3.000 años atrás. No es una historia que esté puesta para un cuento o un libro y que podamos conocer de historia. Queridos amigos, esta no es una historia que debes ver como que no sea tu propia historia. La analogía es obvia aquí. Esta es una hermosa ilustración del Evangelio. Es una maravillosa ilustración de la obra de Cristo y a la vez es una hermosa ilustración de cómo Dios llama a pecadores, de cómo Dios trabaja en el corazón de pecadores. Vamos a ver entonces algunos puntos en relación a esta historia que nos ayudan a ver una obra de gracia en el corazón de aquellos que vienen delante de Dios. En primer lugar, tal como Mefiboset, todo hombre tiene una naturaleza, una herencia que le lleva a la muerte. Porque por naturaleza el hombre trae una herencia de estar separados de Dios. Porque por naturaleza el hombre es pecador y la paga del pecado es la muerte. Así lo expresa con claridad el libro de Romanos. Así que el hombre está alejado de Dios. El hombre no puede alcanzar la gloria de Dios. El hombre no puede estar en comunión por sí mismo. Así que hay una herencia en el hombre que le lleva a la muerte. No solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Estar por siempre y para siempre alejado de la presencia de Dios. Y no hay nada que pueda hacer por sí mismo para poder entonces estar en comunión con Dios, ser acepto delante de Dios. Porque tal como Mefiboset, el hombre ha vivido una tragedia que le ha dejado incapacitado por siempre para por sí mismo poder ser receptor por medio de sus esfuerzos y méritos de la gracia de Dios. Mira Mefiboset, él estaba condenado por ser heredero de una dinastía que el rey había muerto. Él estaba en completa pobreza, estaba en Lodebar, una tierra infértil, no había nada provechoso que sacar de allí. Allí estaba él, en pobreza. No solo bajo condenación y en pobreza, sino que además Mefiboset estaba incapacitado de poder hacer algo por sí mismo. Él estaba lisiado, él no podía moverse, él dependía de otras personas. Y así ocurrió también con el hombre. Así ocurre con cada ser humano. Cuando el pecado entró en la humanidad, precisamente lo que hizo fue incapacitar al hombre para poder estar a cuentas con Dios. Porque por naturaleza el hombre es pecador y no puede cumplir las normas y las demandas de Dios. Las normas de perfecta obediencia, de sometimiento a sus leyes, de estar completamente cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Así que aquello incapacitó al hombre para poder tener comunión con Dios por nosotros mismos. A pesar de que el hombre se esfuerza por medio de ceremonias, por medio de ritos, el hombre se esfuerza por medio de actitudes morales externas y por medio de ello tal vez piensa que puede ser acepto delante de Dios. Aquello es un atentado contra la enseñanza de Dios que dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que pueda vivir bajo las normas de Dios en este mundo. De hecho, Pablo resume la realidad del hombre en el capítulo 3 de Romanos, cuando dice en el versículo 18, un resumen de la realidad del hombre, simplemente en esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No está Dios en ninguno de sus caminos. No considera a Dios en sus pensamientos. Todo lo que hace lo hace para su propio placer,
para su propio beneficio. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por eso no te sorprende ahora que Eclesiastés nos da el fin de toda predicación, el fin de todo discurso, es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Algo que es completamente opuesto a lo que el hombre natural hace. No teme a Dios, no está Dios en sus caminos y tampoco guarda los mandamientos de Dios. Esa es la tragedia del pecado que ha contaminado a toda la raza humana. Y de la misma manera como Mefiboset estaba bajo condenación, el hombre está bajo condenación. De la misma manera como el hombre hace muchas cosas, pero nada la aprovecha, como Mefiboset en lo de Bar, así el hombre también está en esa misma condición y también está incapacitado para poder lograr algún favor de parte de Dios, poder lograr algún beneficio salvador de parte de Dios por sí mismo. Así que David tenía que mostrar un amor incondicional hacia Mefiboset. Y de esa misma manera ahora Dios el Padre, con la muerte voluntaria de Cristo en la cruz del Calvario, Él ha abierto un camino para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y eso es algo que Dios hace. Eso es algo que Dios ha hecho. Y lo hizo por medio de Cristo, cuando Él vino a esta tierra y se entregó ahí a un sufrimiento para poder pagar el precio por nuestra reconciliación, para poder pagar el precio por nuestra libertad. Ese precio, ese castigo, ese precio por la paga del pecado que habíamos acumulado día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Y esto debe ser incondicional, porque no depende de nuestro propio esfuerzo, porque no hay nada que podamos hacer por el cual Dios nos pueda ver con un favor salvador. Porque si no, no sería gracia, si no sería un favor que no merecemos. Pero la gracia es completamente opuesto, es algo que no merecemos, es un favor inmerecido y Dios lo hace por medio de Cristo. Es un amor lleno de gracia, un favor hacia seres humanos que no lo merecen. Y este hombre, Mefiboset lisiado, no tenía nada propio, lo había perdido todo, producto de que había muerto Saúl y el rey nuevo había tomado todas sus posesiones. Así que solo le quedaba venir humilde delante del rey ante su llamado. No tenía nada que ofrecer, no tenía oros, no tenía tesoros como cuando vino la reina de Saba o de Sabá. No tenía nada que ofrecer. Así que este hombre no era como esos reyes que tenían dinero. Él no tenía absolutamente nada. Y esa es una perfecta ilustración de cómo nosotros debemos venir delante de Dios. Muchas veces venimos confiando en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestras ceremonias, en nuestros ritos. Pero hay una verdad que está implícito en la gracia. Es inmerecido, por lo tanto no hay nada que nosotros podamos hacer por el cual podamos merecer algo, porque si no ya no sería gracia. Pero la gracia nos habla de algo que no merecemos. No hay nada, absolutamente nada que podamos ofrecer por la salvación, por ser acepto delante de Dios, sino humildemente venir delante de Él y tomar aquello que Él ha hecho en favor de quienes creerían en Él y reconocerle a Él como el dador de la vida. El rey restauró a Mefiboset de un lugar desierto, de un lugar en condenación, de un lugar donde no tenía nada, de un lugar infértil a un lugar de amor, a un lugar de bondad, a un lugar de compañerismo, a un lugar de cercanía, a un lugar de comunión. Eso es lo que Dios hace a través de Cristo. Eso es lo que Dios hace por medio del Evangelio. De nuestra infertilidad en esta vida, de nuestro propio lodebar, sin un sentido espiritual, sin un propósito en nuestra vida, de una vida completamente inerte para con Dios, fuimos traídos a un lugar de comunión. Fuimos traídos a un lugar de compañerismo, fuimos traídos a un lugar de amor, fuimos traídos a un lugar a estar cercanos a Cristo, disfrutar de sus bondades, disfrutar de sus misericordias, estar sentado a la mesa del Rey constantemente todos los días de nuestra vida. Porque David aceptó a Mefiboset en su familia y le proveyó todo lo necesario, todo lo que él necesitaba, bendiciones, alimentos, todo lo que él requería. Y de esa misma manera, cuando creemos en Cristo, Dios nos adopta como sus hijos. Somos
somos parte del pueblo de Dios y ahora somos rodeados de amor, rodeados de paz. No como el mundo la da, no confiando en las cosas de este mundo, no confiando en las tierras, no confiando en lo que podamos lograr ni en nuestras capacidades. Es una paz que está basada en que ahora nuestra alma está bien con Dios. Y aunque partamos del escenario de esta tierra, sabemos que nos espera una patria mejor. Sabemos que tenemos un lugar reservado para nosotros en el cielo. Así que somos rodeados de amor, de paz y de bendición. Pero hay algo más que quiero mencionar en esta noche. Hay algo más que quiero agregar para ya concluir. Este hombre no dejó de ser lisiado. Este hombre siguió con aquel problema. Y eso le recordaba diariamente a Mefiboset que todo aquello que disfrutaba, todo lo que le había sido devuelto, la amistad del rey, la comunión con los hijos del rey, el estar cercano del rey, no era más que por la gracia que David había depositado hacia él. Y así también es con nosotros. No somos perfectos en este mundo. El creyente aún peca. No practica el pecado, pero peca. No hemos alcanzado esa estatura perfecta del varón aprobado, como dice la palabra del Señor. Pero aquello para el creyente no es más que un recordatorio. Que todo lo que tenemos es gracias a la gracia de nuestro Dios. No hay jactancia, ¿te das cuenta? Nadie puede decir esto lo logré por mis méritos, en absoluto. Y el creyente por medio de esto se mantiene confiando en la gracia soberana, maravillosa y sublime de nuestro Dios. Por eso los creyentes viven en alegría, viven en contentamiento, a pesar de las dificultades, flaqueza y escasez que pueda haber, porque saben y tienen su confianza puesta en aquel que les da la provisión, el alimento y las bendiciones necesarias y les prepara, aún en medio de la adversidad, para la verdadera vida que comienza en la eternidad. No alcanzamos la perfección aquí, pero el Señor nos va perfeccionando día tras día y nos recuerda esa maravillosa gracia que Él derramó sobre nosotros. Y concluyo ahora, hablando acerca de Cristo. Porque 2000 años después, o 1000 años después de esta historia aproximadamente, y hace 2000 años hacia atrás, ocurrió el evento más grande que nosotros podemos conocer. Cristo mismo, el Hijo de Dios, siendo Dios, no tomó aquello como una excusa, sino que se humanó, tomó una naturaleza humana y en su ministerio terrenal, una y otra vez, hacía este hermoso llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Tal como Mefiboset, nuestro Señor llama a los hombres ahora a hallar verdadero descanso, verdadera paz, verdadera felicidad. No basado en los asuntos de este mundo, queridos amigos. Son pasajeros, las cosas se van, son como el vapor. Hoy día están y mañana no pueden estar. Pero la paz que hallamos en Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nos guarda, es una paz que nos preserva, es una paz que nos cuida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengan temor. Son las palabras de Cristo. Son las palabras de nuestro Salvador que llama a los hombres a que puedan entender y comprender que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Tal como Mefiboset entonces, debes creer en la verdad, no de lo que David ha dicho, sino de lo que Cristo dijo y ha hecho en la cruz del Calvario. Y debes humillarte, no puedes venir pensando en que puedes adaptar el Evangelio de acuerdo a tu propia manera de ver la vida. Oh, si yo quiero el Evangelio, pero no quiero dejar estas cosas. Oh, yo quiero vivir una vida cristiana, pero a la vez quiero vivir para el mundo. Yo quiero vivir para Dios, pero a la vez quiero vivir para mis amigos y para mis placeres. Esa no es la manera de venir delante de Dios. Mefiboset de ningún punto sacó sus pergaminos de ser de la simiente de Saúl. Él simplemente dijo: vengo como tu siervo. No había nada más que ofrecer, y de esa manera debemos venir delante del Señor. Mira las palabras que Él usó para sí mismo. Él se hace llamar perro muerto. Perro muerto. Esas son las palabras que Él usó para referirse a sí mismo. Humillado,
completa y absolutamente delante del Rey. Y esa es la manera en cómo nosotros también debemos venir. Y debemos confiar en Dios, en todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Si tú lo haces, tal como este hombre, tú serás bienvenido por Dios. Serás aceptado por Dios. Y Él te dará una nueva vida, una nueva herencia, un nuevo sentido en esta vida, un nuevo propósito en esta vida. ¿Por qué? Porque vivirás esta vida pensando en la verdadera vida que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad. Que el Señor te ayude a ver tu realidad en Mefiboset, pero a la vez te ayude a que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, de tal manera que puedas hallar descanso para tu alma. Que el Señor nos ayude.